Porque tu palabra es lámpara a nuestros pies. Tu palabra es como una espada. Tu palabra, Señor, nos guía a toda verdad. Y siempre tu palabra nos va a llevar a la cruz, arrodillados, humillados, Señor, derramando nuestras almas y quitando el ego, nuestras coronas, y depositarla a los pies de aquel que nos compró a precio de sangre. Aquel que no solamente es totalmente Dios, totalmente sabiduría, que es el Cordero inmolado, sino que es el que tuvo la expresión de amor más grande y más eterna de toda la historia de la creación. Nuestro Señor, nuestro Dios, la segunda persona de la Trinidad, nuestro Señor Jesucristo. A Él nos rendimos hoy y por medio de Él, Padre, te rogamos que recibas toda adoración en la alabanza, en los instrumentos, en las voces, en las oraciones, en tu palabra, estos medios preciosos de gracia que nos has dejado para alabarte. Señor, gracias por tu Espíritu Santo que está en nosotros y en medio nuestro. Que Él nos guíe, Señor, que Él nos haga adorar en espíritu y en verdad. Y con el recuerdo de tu palabra en nuestras mentes, en nuestras bocas, sobre todo en nuestra alma y corazón. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento un segundo. Hermanos, ya habiendo orado, si me acompañan, por favor, a leer las Escrituras en el Salmo 130. El título de este texto es Esperanza en que Jehová dará redención. Dice el versículo 1, de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Ya, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová. Esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma esperará a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención en él. Y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Amén. Ponémonos de pie, por favor. Vamos a otra vez cantar este himno tan hermoso de Martín Lutero, referenciado en el Salmo 130. Lo cantamos otra vez para practicarlo. Cantemos, amados hermanos. De lo profundo clamo a ti, escúchame clemente. Corazón inclina a mí y muéstrate indulgente. Que si empiezas a mirar mis culpas todas en piedad, puede responder. ¿Cómo he de responder? Delante de tu santidad es mala nuestra vida.
nuestra culpabilidad aumenta cada día. Las obras nuestras vanas son, tu gracia sola da perdón de misericordia. Oh, ten misericordia. Por tanto en Dios esperaré, luchando en todo tiempo, y nunca más me confiaré en mis merecimientos. Promesas firmes de su amor, de gracia santa y de perdón, me infunde esperanza. Me infunde esperanza. Día y otro pasará en dura lucha y pena. El alma mía esperará en la victoria plena que un día me concederá. Dios de luz y de verdad, no falta su palabra. No falta su palabra. Si muchas nuestras culpas son, mayor es su potencia. Si graves nuestras culpas son, más grande es su clemencia. Él como buen pastor y rey rescatará a su humilde de todos sus pecados, de todos sus pecados, de todos sus pecados, de todos sus pecados. Amén. Cantemos, amados hermanos, como dice el Salmo, que nuestra alma alabe al Señor. Es tiempo de adorarte otra vez. Borraste mi pecado, me libraste de la muerte. Quiero alabar hasta que caiga el sol. Alma mía, bendice al Señor.
bendice al Señor. Su nombre santo es, como nunca alma mía, cántale, hoy te adoramos bien. Cuando venga el día que mis fuerzas falten y llegue el tiempo de partir de aquí, mi alma te adorará sin fin, dándote gloria por la eternidad. Alma mía, bendice, bendice al Señor. Su nombre santo es, como nunca alma mía, cántale, hoy te adoramos bien. Doxología. Al Dios y Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor, y al eternal Consolador, unidos todos andarán. Canta, canta al tribuno Dios, sus alabanzas entonar, su eterna gloria proclamar, con su gratitud y amor. Alma mía, bendice, bendice al Señor. Su nombre santo es, como nunca alma mía, cántale, hoy te adoramos Rey, hoy te adoramos Rey, hoy te adoramos Rey. Amén. Hermanos, nos sentamos un segundo. Llamamos a nuestro hermano Sergio, está encargado de la lectura de hoy. Me falta el micrófono. Ahí está. Buen día, hermanos, Dios los bendiga. Hoy la palabra está en Génesis 4, del 1 al 16. Génesis 4, del 1 al 16, dice así la palabra del Señor. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de las más gordas de ellas. Y miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya.
Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de la mano de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas de la tierra, y de tu presencia me esconderé. Y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no le matase cualquiera que le hallare. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Amén, hermanos. Gracias, hermano. Nos ponemos un segundo de pie, por favor. Un segundo, no, continuamos adorando al Señor. Continuamos, amados, adorando al Señor con las mismas alabanzas del domingo pasado, también para seguir practicando. Vamos a seguir practicando y meditando en la letra de Cristo, mi sabiduría. Cantamos, hermanos. Cristo, mi sabiduría, me humillado en tus caminos tan gloriosos, cada uno puedes. Si me siento agobiado o ansioso en mi interior, que por gracia llamas claro, eres Dios, yo no lo sé. Cristo, Cristo sé.
Continuamos cantando este nuevo himno que lo estrenamos el domingo pasado. Cristo victorioso. Oh, gran Dios, Rey de los siglos, gran yo soy, asombroso, redención, dio su sangre, nos guió, entormentas nuestra canción y fortaleza ante el Cordero que venció. Sea gloria, honor y potestad, nuestra batalla Él ganó. Aleluya, amén. Oh, gran Dios, Hijo del hombre, habitó con nosotros. Redención, inició su sangre, Salvador. Y gloriosa su victoria ante el Cordero que venció. Sea gloria, honor y potestad, nuestra batalla Él ganó. Aleluya, que toda lengua y nación junto a los ángeles cantemos la victoria del Señor. Aleluya, amén. Oh, gran Dios, Rey soberano, de esplendor coronado, temblan todos los pueblos ante ti, victorioso. ¿Quién fue? ¿Quién será? Por siempre
pues la batalla es ganó. Aleluya, que toda lengua y nación, junto a los ángeles cantemos la victoria del Señor. Aleluya, amén. Al Cordero que venció. Aleluya, amén. Amén. Tomen sus asientos. Preciosos himnos, Dios quiera y me permita estar a la altura también con la palabra, pero no soy yo, es el Espíritu, es su palabra. Bienvenidos a todos. Pero está bien. Sí, sí. Gracias. Bueno, gracias Jero, porque Jero no está bien, tiene muchas alergias y sin embargo estuvo cantando y luchando con sus alergias. Es complicado, complicado. Bueno, mi Biblia no quiere, así que la dejo aquí. Después ya. Muy bien, hermanos, vamos a abrir la palabra de Dios en Génesis. Vamos a ir viendo un poquito un repaso del capítulo 3, pequeño. ¿Se acuerdan que el 28 de diciembre del año pasado predicamos lo que perdimos en el huerto entre tantas cosas que el ser humano, creo que Andy dijo muchas de las cosas, hemos perdido en el huerto? Una de las cosas que decíamos era que habíamos perdido el hecho de la comunión, ¿sí? La comunión unos con otros, y eso es tan importante. Y hoy vamos a hablar un poco de la paz, y podemos hablar un montón de cosas, pero bueno, y no se olvide que estamos en el Evangelio de Mateo ya hace más de 2 años, que lo vamos a retomar, si Dios quiere, muy pronto. Bien, parece ser que en los últimos años, en la estadística, hay mucha gente que vive en ciudades grandes y tienden a irse a buscar más paz a los lugares del campo, ¿no? Hay esa tendencia en los citadinos, se van a buscar paz, se van lejos del ruido, lejos de las bocinas, lejos de las sirenas, bombero, policía, ambulancia, se van lejos de los reggaetoneros, lejos de esos caños de escape que parece que fueran una bomba nuclear y que nuestro intendente, si me está escuchando, no hace nada, ¿sí? Acuérdense cuando haya que votar. Pero bien, es una realidad que la gente busca paz. Más cuando tenemos algunos más de 50 años, buscamos paz y eso es otra verdad. Pero miren lo que le pasó a este autor que se llama Spafford. Dice así la historia, se la cuento rápido. Dice: la historia detrás de la letra de un himno. Spafford era un exitoso abogado y empresario en Chicago, profundamente ligado al ministerio de D.L. Moody. Muchos de nosotros lo conocemos. Su fe fue probada a través de una serie de tragedias devastadoras. Primero, el gran incendio en Chicago de 1871 destruyó gran parte de sus posesiones e inversiones. Luego murió su único hijo que tenía en ese momento de escarlatina. Estoy hablando de hace muchos años. Años después, ya con 4 hijas y su esposa, él envió a sus hijas y su esposa a Europa para tomar un descanso cuando él se iba a unir con ellas en otra embarcación más tarde. A mitad del viaje y a mitad del Océano Atlántico, el barco que iba su esposa Ana con sus 4 hijas colisionó contra otra embarcación y se hundió en menos de 12 minutos. Ana, su esposa, milagrosamente sobrevive, pero las 4 hijas de Spafford
perecieron en las aguas del mar o del océano Atlántico. Al llegar a tierra, Ana, su esposa, envió un telegrama a su esposo Spafford diciendo estas palabras, eran dos: salvada sola. Ese era el telegrama que mandó su esposa. En medio de ese dolor, este varón, ese dolor indescriptible, agarró la pluma y no escribió palabras ni de desesperación, ni de odio, sino de una paz que nace de la soberanía de Dios, del entendimiento de la seguridad en Dios, de la paz de Dios. El himno de él es muy conocido, todavía aquí no lo cantamos, algún día lo vamos a cantar, y dice así un párrafo: si hay paz como un río que inunda mi ser, o si vienen pruebas como olas del mar, sea cual sea mi suerte, tú me has enseñado a decir, estoy bien con mi Dios. Oramos. Señor, queremos darte gracias por este tiempo de tu palabra. Hemos alabado, hemos, Señor, bendecido tu nombre a través de las oraciones. Todos y cada uno de tus hijos, Señor, te han adorado en espíritu. Señor, no podemos adorar si no tenemos el Espíritu Santo. Gracias. Bendice este tiempo, bendice nuestras mentes, nuestros corazones, para que podamos crecer mucho, o aunque sea un poco, a través de esta prédica. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, la paz de Dios es más que ausencia o una sensación de no tener ningún conflicto. Es más que algo externo, ¿no? Como decíamos hoy, es decir, me voy al campo para tener paz de Dios. Es algo más que una calma emocional. Cuando los judíos se decían shalom, ¿sí?, no estaban diciendo algo totalmente superficial, sino que decían, entre tantas cosas, el shalom no tiene que ver con decir, ojalá que estés tranquilo y no te preocupes de nada, que tenga paz, aunque la tarifa de los impuestos aumenten, aunque el dólar baje o suba. No tiene que ver solamente con eso. Eso es el resultado de la paz de Dios genuina. Cuando un judío saludaba a otro, está bueno que nosotros nos podamos saludar también con paz. Muchos cristianos lo han hecho en la historia y lo siguen haciendo. Dice que Dios te conceda plenitud. ¿En qué? En Él, en Dios. Que Dios te conceda restauración, orden, bendición y comunión con Él. O sea que no era ninguna cortesía superficial, sino una bendición totalmente plantada en la teología de Dios. No es decir, paz de Dios, paz de Dios. Bueno, los chicos me hacen poner nervioso, entonces, sí, paz de Dios. No, es algo más profundo. Entonces, una de las cosas que hemos perdido en el huerto era la comunión que hablamos ese 28 de diciembre del año pasado, que nos detiene el crecimiento espiritual nuestro sin comunión y el crecimiento espiritual de nuestro prójimo, de nuestro hermano. O sea que nosotros tenemos un doble propósito, una doble responsabilidad en nuestra vida espiritual. Crecer, madurar para el bien mío también y para el bien de los que me rodean, especialmente de mi familia y de mi prójimo. Entonces, la comunión es muy importante. Primer concepto, perdimos la comunión, perdimos la paz y tantas cosas en el huerto. La consecuencia vertical la perdimos entre Dios y el hombre. El pecado en el huerto del Edén, ¿qué hizo? Rompió nuestra comunión. Decíamos ese 28, ¿no? Rompió la comunión. La desobediencia a Dios quebró la perfecta comunión que teníamos, y hoy fue una introducción muy buena la que hizo Andy, y nos provocó muerte espiritual y separación de su presencia.
¿Se acuerdan que dice, creo que lo leyeron hoy, Génesis 3:8, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto? ¿Se da cuenta? Verticalmente se rompió la relación del hombre con Dios. Dice que se escondieron de Dios. Algo se rompió. Segundo punto, rápido. Hay otra consecuencia horrible. Va, todo feo. En el pecado, por más que lo mire de otra manera o de cualquier manera que vos quieras, es todo feo. Miren, y esto no es psicología. No estamos en contra de la buena psicología, pero esto no es psicología. La segunda consecuencia es que hay algo que se ha roto en nosotros mismos. Y aunque la Biblia nos mande a mirar al otro siempre, a mirar a Dios y al otro, al prójimo, es verdad que se rompió algo en Adán y Eva, que estaban totalmente seguros de sí mismos, aunque sé que es una palabra no bíblica estar seguro de sí mismo. El que quiere estar seguro tenga cuidado que pueda caer. No quiero confundirlo, no hay un psicólogo acá, hay un predicador de la Biblia, o eso pretendo. Dice Isaías 57:21, no hay paz, dijo mi Dios, para el impío, para los impíos. Hay una maldición tremenda en el huerto del Edén, que es la falta de paz o la falta de que Dios nos bendiga con paz. El único que nos puede dar paz es Dios. No encuentres en el yoga o no busques en el yoga, no busques en las lecturas de los libros, no busques en ir a la laguna de los padres si estás buscando una paz que sobrepasa todo entendimiento, que no tiene razonamiento humano, que el mundo no te la puede dar. Entonces, el pecado no solamente rompió las reglas que Dios impuso, sino que nos rompió adentro a nosotros mismos. Hay una guerra dentro nuestro. Eso ha provocado en nosotros vergüenzas, temores, miedos, dice Génesis 3:10. Y él respondió, cuando Dios le preguntó, ¿dónde estás tú? Oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿Se dan cuenta? ¿De dónde viene el miedo? Es que el pecado no solo se ha roto verticalmente, sino que internamente se ha roto. Tuve miedo porque estaba desnudo. Tuvo miedo, tuvo vergüenza y me escondí, se escondieron de el ser más bueno de todos los buenos, el ser que es infinitamente bondadoso. Tercera consecuencia de haber perdido en el huerto del Edén tantas cosas. Horizontalmente, ¿sí? Vertical, horizontal. ¿Cuál era el problema? Que perdimos la comunión con el prójimo. Ahí en ese lugar perdió Adán y Eva la comunión completa que tenían. Eran amorosos entre ellos, dice Génesis 3:12. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Parecen palabras sencillas, ¿no? Vieron que a veces nosotros no le ponemos peso a las palabras porque no somos mal pensados. No somos mal pensados, pero hay veces que hay palabras que traen detrás de esas palabras una intención negativa. Bueno, esta parece que Dios le dijo, ¿quién te dio o quién te enseñó, quién te dio del comer del árbol? La mujer que tú me diste. ¿Era una verdad o no? Era verdad, era la mujer. Entonces el pecado no solo nos separó de Dios, nos fracturó entre nosotros. Vemos en Génesis aquí que dice la primera agresión. Por eso digo, hay palabras que parecen palabras simples, sencillas, pero ¿qué tendría? No dijimos que Adán era la cabeza federal del planeta. Adán era el responsable, en él nos mirábamos todos nosotros. Adán le dijo la mujer
Adán agrede, o la primera agresión pública la hizo aquel que tenía que guardar a su mujer, protegerla. Cuando Eva le convidó, Adán tendría que haberla agarrado de la mano, si vení, que no me escuche la serpiente, vení, vamos a hablar, vamos a practicar Mateo 18, verso 15. No, Eva, no podemos comer porque el Señor nos dijo que no podemos comer, porque desobedecemos a Dios. Pero lejos Adán de proteger a su mujer, la agredió verbalmente. ¿Para qué? Para salvarse a sí mismo. ¿Se da cuenta cómo se rompió la comunión horizontal? Esa es la raíz de todo mal. Y dijo San Agustín en aquel tiempo, incurvatus in se, un corazón que se curva hacia adentro y solo piensa en su propio bienestar. Entonces, ¿qué hizo? El pecado rompió la ayuda idónea y la convirtió a esa ayuda idónea en un adversario para proteger su propio interés. Él le echó la culpa a Eva. Estaba sobreprotegiéndose y no importaba que caiga quien caiga. Cayó nada más y nada menos que su mujer. ¿Hay pecado más grande? Y lo hacemos. Es tremendo, tremendo, ¿no? Es tremendo, dijo Alejandro Pelufo. Es tremendo. Entonces, el problema acá es que se convierte a aquel que tiene que ser ayuda idónea, que es el sentido de mi vida prácticamente, se convierte en un adversario. Esta semilla es todo el conflicto de las relaciones interpersonales. Se prioriza el yo sobre el nosotros. Se ha perdido la idea de nosotros. A veces con mi esposa hablamos en singular, ¿no? Decimos mi auto, mi heladera, mi casa, mi hijo, o yo le digo, cuando mis hijos se portan mal, bueno, mis hijos son grandes, ya mis nietos, tus nietos. Ya sin darnos cuenta, practicamos lo que pasó en el huerto. No, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestro auto, si es que anda bien, si no, es tu auto. ¿Sí? Entonces, ¿se acuerdan que también hablamos del verso 15, que dice en Génesis, bueno, ahí Dios empezó a maldecirlo por el pecado que ellos habían hecho, y aquí le está hablando a la serpiente en el verso 15, en el protoevangelio, o primer evangelio, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en el calcañar, mejor dicho, en la cabeza, y tú la herirás en el calcañar. ¿Sí? El golpe de la simiente de la mujer le herirá a la serpiente, porque Dios le estaba hablando a la serpiente, al pecado, en la cabeza es un golpe de muerte y la serpiente solamente iba a herirlo, nada más. En esto, lo que podemos ver aquí, hay una diferencia que no solamente está anunciando, gloria a Dios, de el Mesías, la simiente de la mujer, iba a venir un día, Jesucristo, e iba a derrotar el pecado pagándolo con su sangre, su muerte, lo vemos. Por eso se llama protoevangelio, primer evangelio. ¿Sí? La ventana del evangelio se comienza a abrir progresivamente hasta la llegada de Jesucristo y hasta, no solo eso, sino que hasta la muerte y resurrección de Cristo. Ahí se abrió el evangelio para todos. ¿Sí? Entonces, no solamente iban a anunciar la llegada del Mesías, sino que también iban a marcar esta enemistad entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Es el origen humano continuamente. Eran dos clases de personas, los creyentes y los incrédulos. Los creyentes iban a ser los descendientes de la mujer, los incrédulos iban a ser
la simiente de la serpiente. Además, aquí no habla meramente de algo biológico, que nosotros entendemos que descendemos biológicamente de Adán y Eva, fueron nuestros padres. Ellos engendraron a esos hijos, los hijos de los hijos, y aquí estamos nosotros, para hacerla cortita, ¿no? No solamente es una descendencia biológica, sino una realidad espiritual y moral. Es fe versus incredulidad, obediencia versus rebelión. Los que obedecen tienen que estar de un lado y los rebeldes de este lado. ¿Qué hacemos? ¿Siempre obedecés vos? Y no, entonces ponete de este lado. Vení. ¿Cómo está el cristiano? Continuamente en la lucha de obedecer a Dios. Pero bueno, nuestra lucha no va a alcanzar mucho si no lo hacemos en fe. Entonces, ahí está marcado estas dos características de las personas. Podemos decir Caín y Abel, Ismael, Isaac, Esaú y Jacob, y tantas comparaciones, ¿sí? Pero bueno, ahora vamos a venir a esta historia. No vamos a hacer una exégesis profunda del capítulo 4, simplemente quiero mostrar la falta de paz, ¿se entiende, no? No estamos predicando Génesis, si estamos predicando Mateo, ahí sí me tienen que reprochar. Pero fíjese, mis hermanos, que en esta discusión, en este pecado verbal de los padres de Adán sobre Eva, Adán le echa las culpas a Eva le echa las culpas a la serpiente, que ahí no tendríamos problema, porque tenía razón. Por consecuencia de ese inicio de agresión verbal, puede venir una agresión física. Cuando alguien agrede verbalmente a alguien continuamente, en cualquier momento esa agresión no se puede controlar. Nosotros decimos, bueno, te dije un montón de cosas hirientes, pero nunca te toqué, nunca te pegué. Nunca podrás decir cuando te divorcies de mí, Marcelo te pegó o Juancito te pegó. No, hermanos, nosotros no podemos controlar el pecado. Todo lo contrario. Después Dios le va a decir a Caín, ¿por qué te dejas dominar por el pecado? Vamos a leerlo en la Biblia de las Américas, ¿sí? No en la Reina Valera, sino en la Biblia de las Américas. Entonces, esta agresión verbal de los padres puede continuar con una agresión física y ahora lo vamos a ver. Dice el verso 1, que lo leyó nuestro hermano Sergio, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después, verso 2, dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Ahora, qué impresionante que después de la caída, después del desprecio, tal vez Adán y Eva pensaron que cuando Dios los saca del huerto, Dios los iba a castigar de tal manera que los iba a dejar errantes en la tierra sin producir. Pero había un texto que decía que tenían que fructificar y multiplicarse. Entonces Dios, en su misericordia, permitió que la vida continuara asombrosamente. Capaz que ninguno de los otros lo hubiese hecho, pero Dios es misericordioso y permitió. Ahora los hijos de Adán era un recordatorio que Dios todavía tiene un plan. No depende de nuestros pecados, aunque lo tengamos lamentablemente, aunque el hombre y el cristiano falle, gracias a Dios que no depende de nuestros pecados, sino que Dios se acuerda de su palabra y honra su palabra. Hay una frase que parece ser que la dijo Arthur Pink, o otro teólogo, dice, la misericordia es Dios no dándonos lo que merecemos. La gracia es Dios dándonos lo que no merecemos. ¿Sí? Me acuerdo que lo puse en el grupo de WhatsApp. Es una frase muy conocida. Dice el verso 3,
Y aconteció andando en el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas. Otra vez apelamos a la asombrosa paciencia y misericordia de Dios. Dios formó al hombre y le puso en su ser un profundo sentimiento de adoración. Si nosotros hoy aquí no estaríamos adorando al Trino Dios, pierda cuidado que usted estaría y yo adorando otras cosas. Estatuas, vírgenes, santos, ídolos mudos. Tienen pies, mas no andan. Tienen boca, mas no hablan, ¿no? Salmo 114, creo. 115. Gracias, hermano. Ellos trajeron ofrendas porque el hombre fue creado para adorar. El problema era que Caín quiso adorar a su manera, mientras que Abel adoró a la manera de Dios. Abel trajo lo mejor, lo más gordo de sus ovejas. ¿Por qué? Porque lo hizo por fe. Tan sencillamente con eso. No había ni siquiera una gran virtud en Abel, sino que lo hizo como Dios manda, con fe. Nada más que eso. Su ofrenda, la ofrenda de Abel, decía: Señor, reconozco que no me puedo presentar solo delante tuyo. Por eso es que Abel trajo un sacrificio, un mediador. Necesitaba traer un mediador. Caín, no. Miren lo que dice Hebreos 11:4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. ¿Por qué era justo Abel? Por la fe. ¿Por la fe en quién? En Dios. No por la fe en él mismo. Aunque él estaba roto también como nosotros hoy, dice que Abel alcanzó bendición porque hizo por fe lo que no hizo Caín. Caín trajo su fruto como un trámite religioso. Su ofrenda decía: aquí tienes, esto lo cultivé yo, te lo ofrezco. Entonces aquí podemos ver otra vez, ¿no?, la descendencia, la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. En Caín representa a los que quieren llegar a Dios por su propia justicia y no con la fe en Cristo, el único mediador, en que quiere demostrar que sus obras hablan por sí solas y se pueden acercar a Dios libremente por sus obras. La Biblia dice que nadie puede venir al Padre si no es por mí. Y el Padre dice: y nadie puede venir a mí si no es por el Hijo, parafraseando el texto. Así que, hermanos, aquí vemos notoriamente la evidencia del pecado, de la falta de comunión con Dios, que por consecuencia nos quiebra horizontalmente entre uno y otro, y también nos falta la paz para tener ojos espirituales. Dice el verso 4: y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín, a la ofrenda suya. Y se ensañó, se enfureció Caín en gran manera y decayó su semblante. Se enfureció, la ira de Caín. ¿Se dan cuenta? Lo que había perdido en el huerto su padre, a consecuencias de las agresiones verbales de su padre, Caín ahora se enfurece. El pecado que hemos recibido de nuestros padres. Y que, como decía bien hoy el maestro, ¿no?, en el catecismo, que nosotros, si hubiésemos estado ahí, hubiésemos hecho peor que Adán y Eva. En lugar de humillarse o arrepentirse o corregir su camino, Caín permitió que el enojo gobernara. Se enojó. La falta de paz es la característica, la falta de paz
es la característica de los descendientes de la simiente de la serpiente. Esa es la característica, falta de paz. Querer buscar justicia por ellos. La falta de paz en Caín nace de un corazón no rendido a Dios, ofendido por la corrección de Dios. Caín no aceptó tu ofrenda, no la aceptó. Él se ofendió por la correctiva de gracia de Dios. Dios no lo mató. Dios no le dijo, mira Caín, ahora te destierro, ahora sí te mato. No le dijo nada. Le dijo, no acepto. Porque no solamente Dios vio la ofrenda, sino que Dios ve el corazón. Y no solamente ve el corazón, podemos ir más allá. Él ve las intenciones del corazón. Hoy cuando muchos contestaban las preguntas que hacía nuestro hermano Andy, algunos se tienen que preguntar, ¿para qué contesto? Andy, el próximo domingo no te contesta nadie después de lo que voy a decir yo. ¿Para qué contesto? ¿Para hacerme ver? Las motivaciones, no me haga caso, usted contesta igual, ¿sí? Hágase ver porque si no, no tiene chiste. No, pero de verdad, las motivaciones del corazón. ¿Para qué estudio lo que estudio? Bueno, Dios miró nuestra ofrenda. Hoy miró tu corazón cuando estabas cantando. ¿Lo hiciste con ánimo? ¿Estabas con sueño? ¿No te gustaba el himno? Dice, no, este himno no lo canto porque no me gusta. Cuando haya otro que me gusta lo canto. Dios miró y como Caín rechazó tu adoración. Pero Marcelo, ya somos redimidos por Cristo. Cristo ya pagó nuestros pecados. Sí, ok, gloria a Dios. Pero ahora Dios te trata como hijo y Él, como que te trata como hijo, te castiga como hijo. Y no, dice que un día nuestras obras van a ser pasadas por fuego. A ver qué hicimos, a ver cuál es realmente lo que nosotros traemos delante del altar. Cantás bien, gloria a Dios, pero cantá para el Señor. Se enfureció Caín. La ira dominó a Caín. El pecado dominó a Caín. Donde Dios no reina, mis hermanos, donde Dios no reina, no permanece su paz. Uno no puede estar exento de Dios y estar sin ser descendiente de la serpiente. Dijimos, no hay un tercer ser humano, son dos. El que es descendiente de la mujer, que abraza la fe en Cristo, dice el verso 6 de Génesis 4. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué estás enojado? Recuerden que es la Biblia de las Américas. ¿Y por qué se ha demudado tu semblante? Y si haces bien, ¿no serás aceptado? Y si no haces bien, el pecado yace a la puerta. Y escuchen, qué interesante esta traducción de la Biblia de las Américas. Y si no haces bien, el pecado está a la puerta, yace a la puerta y te codicia. El pecado te codicia, pero tú debes dominarlo. ¿Se da cuenta? Como Dios interactuó con Caín, Dios tuvo gracia con Caín, Dios lo confrontó a Caín, pero con gracia siempre. Dios no le preguntó a Caín porque ignoraba su estado, no, él sabía, su semblante se había demudado. Vieron que nosotros a veces cuando estamos en aprietos, cuando nos enojamos, no podemos evitar que hablar con nuestro rostro, ¿o no? ¿Sí? Estamos así y si alguien nos hace enojar, enseguida hay alguno de nosotros que tiene esta gesto en el rostro, enseguida te das cuenta que está enojado. Más cuando vos conocés a tu esposa muchos años, más cuando vos conocés a tu esposo muchos años, decís, uy, metí la pata, entonces, eso cuando lo conoces por muchos años. Entonces, pero era una confrontación con gracia. Vamos a aplicar rápido ahí. ¿Cuántos de nosotros
porque la aplicación viene después, pero lo hago ahora. En discipulado se enoja cuando nos dicen una verdad. O queremos defendernos como hizo después Caín. Nos defendemos así como, no, pero no fue así, no, pero mirá, hermano, que tenés que cambiar esto. Ahora, obviamente Dios no le preguntó porque ignoraba su estado, sino por gracia, para exponer el corazón, para que Caín pueda reflexionar. El semblante de Caín era totalmente demudado. Caín quería todavía altercar con Dios como lo hizo. Aquí vemos el pecado siempre comienza no haciéndole el mal a un hermano o haciendo algo malo, sino que el pecado siempre comienza altercando contra Dios. Tu pecado y el mío, cuando pecamos, siempre estamos en diálogo con Dios. Decimos, Señor, yo sé que me mandás a amar a este hermano o me mandás a amar la justicia, la verdad, pero no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. La ruptura no es a veces con tu esposa o mi esposo, siempre es primero con Dios, porque Él es el dador de la ley. Entonces, tu esposo o mi esposa, tu hermano o tu hermana, tu familiar, no es el que te dio la ley. Por lo tanto, te peleas primero con el autor de la ley. Rompes relaciones. Aquí vemos que el pecado siempre comienza rompiendo relaciones con Dios. Antes de matar a su hermano Caín, Dios, antes de matar a Abel, Dios le había hablado, aquí, le habló. ¿Por qué estás enojado? Cuidado, que el pecado, dice el verso 7, cuidado que el pecado está a la puerta y te codicia. Caín, tené cuidado. En el hebreo la palabra sugiere una fiera agazapada para tomarte. El pecado está a la puerta y te codicia, quiere atraparte. Obviamente Caín fracasó porque no se arrepintió. Era la manifestación plena de un corazón sin paz, sin Dios. Dice 1 Juan 3:12, no como Caín, que era del maligno. ¿Se dan cuenta cómo la Biblia ya lo clasificó? Caín era del maligno. ¿Caín se arrepintió? No. Caín era del maligno. Y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? ¿Se acuerdan que leímos hoy en Hebreos 11:4 que Abel era justo porque tenía fe? Ahora, ¿por qué causa lo mató Caín? Porque sus obras eran malas. Aquí se vislumbra las dos clases de personas. Las dos clases de personas. Descendientes de la mujer son los que van a creer en Cristo, son los elegidos. Los descendientes de la serpiente son los que no van a creer y se van a resistir a Dios continuamente. Dice, porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Así que Juan, aquí en 1 Juan, no está hablando simplemente que Caín hizo algo malo, sino que Caín era malo. Vivía como malo, vivía como impío, pensaba como impío. Un pecador no es pecador porque haga algunos pecados, sino que peca porque es pecador. ¿Se entiende? Juan identifica a Caín como parte de la simiente de la serpiente. Caín mató a su hermano. Dice el verso 8, y Caín dijo a su hermano Abel, vayamos al campo. Qué tristeza. Me da tristeza de verdad, ¿no? Alguien dijo, yo no hubiese hecho, o nosotros no hubiésemos hecho lo que hizo Adán y Eva. Y Caín le dijo a su ayuda idónea que Dios había puesto en su vida. Vayamos al campo. Qué tristeza. Y Caín dijo a Abel, vayamos al campo,
Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Primer asesinato de seres humanos. Fratricidia o fratricida es matar a un hermano. Ahora, este primer asesinato no solamente nos cuenta que alguien murió, sino que no había lo más preciado que un creyente o un ser humano puede tener. Es la paz. Caín no tuvo paz. Caín se enojó tanto que fue y mató a su hermano. Caín saca a Abel del lugar de la comunión, vayamos al campo, como si Dios no viera también en el campo, o en tu mente, o en la mía, cuando critico a un hermano, por ejemplo, cuando hablo mal de alguien. ¿Sí? Es como que voy a conversar, voy a criticar en mis pensamientos a alguien, ¿sí? Lo voy a llevar al campo de mi mente. Aquí Dios no me escucha. Dios nos está mirando. La corrupción, la ayuda idónea se ha quebrado. El diseño original de Dios, en la justicia original se quebró la ayuda idónea. Cuando Dios le dio a Adán, a Eva, dijo, wow, ¿no? Exclamó, esta es ahora, huesos de mis huesos, carne de mi carne. Adán entendió que era ayuda idónea. Caín no entendió eso. Caín quería matar a Abel. ¿Qué quería? ¿Lo odiaba a Abel o qué odiaba a Caín? Caín odiaba que la gracia de Dios esté sobre Abel. Caín odiaba a Dios. Por lo tanto, Abel, su hermano, era un estorbo para él. Era necesario que Abel mengüe para que Caín, eso creía él, sea levantado. Eso creía él. No es así. Y así no pasó. La falta de shalom en Caín provocó una ruptura y algo trágico. Caín quería ser autosuficiente y no quería ser interdependiente. No quería que Dios le dé esa ayuda idónea que es tu hermano y el mío. Vengamos a nosotros. El que tenés al lado tuyo es tu hermano, es tu ayuda idónea. Pero Marcelo, mirá que algunos me hicieron enojar. Bueno, te está ayudando a formar tu carácter. ¿Sí? ¿Sí? Te está ayudando a formar tu carácter. El hermano que se comporta mal con vos, el que te ofende, el que te dice cosas hirientes, el que en vez de construirte, trata de hundirte, ese tiene el espíritu de Caín. Pero es tu hermano, no es Caín. Tenés que perdonarlo y tenés que decir, Señor, quítame el rencor, es tu hermano. ¿Ha pasado Caínes por tu vida? ¿Amén? No, tranquilo. ¿Sos Caín vos también? 2 dijeron amén, ¿eh? ¿Cuántas veces nos pusimos al lado en lugar de Caín? Pobre Maduro, en esta semana yo era Caín para Maduro. Bueno, con razón. No nos metamos en política. Al perder la comunión con Dios, el hombre quedó encerrado en su propio ego. El corazón se volvió hacia adentro, como decía Agustín y Lutero, ¿no? Incurvatus in se, algo para adentro, y se formó y se comenzó a formar las primeras religiones. El hombre exaltado. El ego de Caín le decía, tú debes ser el centro. ¿Cómo que Abel agradó más a Dios que yo? Su individualismo le decía, nadie es más importante que tus deseos. Vos tenés que ser el primero, no puede ser. No puede ser que Andy esté dando el catecismo todos los domingos, o casi todos los domingos. Estamos diciendo, Señor, no puede ser que la gracia de Dios esté sobre Andy y vos le permita que él esté aquí dando el catecismo. ¿Se dan cuenta?
Como en realidad tu ayuda idónea no es el problema. El problema, el cristiano, lo tenemos con Dios. Siempre digo esto, ¿no? Hablando del ministerio y de los llamados, los varones llamados al ministerio, aunque hay hermanas también llamadas al ministerio del servicio, de tantas cosas, servicio. ¿Cómo puede ser que nos preocupemos por un ministerio de querer desearlo? Porque dice que palabra fiel, dijo Pablo en 1 Timoteo 3, él dice, voy a decir una palabra fiel. Y ahí dijo, ¿no? El que desea obispado, buena cosa, anhela o desea. ¿Cómo puede ser que haya personas que piensan que el pastor no las pone acá o no las pone allá? Como poniendo al pastor sobre Dios. ¿Se entiende? Imposible. La gracia de Dios está sobre todos sus hijos. Y si te pones en mano de Dios con un corazón sincero y humilde, Dios te va a usar. Tal vez no te dé un micrófono como a mí me dio, que si vos querés yo te lo regalo, pero lo tenemos que hacer. Tal vez te dé otras cosas, pero Dios te va a usar. Somos un cuerpo y somos orejas, somos ojos, vos lo sabés bien eso. La envidia es el odio de la gracia de Dios en la vida del otro, muchas veces. Caín mató a su hermano porque él envidiaba a su hermano. Dice el verso 9, estamos ya. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió, no sé. Mentira. ¿Se dan cuenta? Mentira. Ya empezamos mal. ¿Soy yo acaso guardián de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? Otra pregunta más. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito eres de la tierra que ha abierto su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando cultives el suelo, no te dará más su vigor. Vagabundo y errante serás en la tierra. Y Caín dijo al Señor, mi castigo es demasiado grande para ser soportado, para soportarlo. ¿Se dan cuenta? Primero mintió, después dijo Dios, no estoy de acuerdo con la sentencia que me diste a cumplir. Eres injusto, Dios. ¿Se dan cuenta cuando hay un corazón malo? Cómo enseguida nuestras palabras salen, somos carta leída. Eres injusto, Dios. No voy a poder soportar ese castigo, no me lo merezco. Qué maravilla que es Dios, ¿no? Cuánta maldad nuestra. Una de los puntos doctrinal que nosotros los cristianos no entendemos y que nos costó entender a muchos de nosotros, tal vez no a todos nosotros. ¿Se escucha bien, hermano, ahí? ¿Ahí atrás? ¿Sí? Bien. Es que no creemos que somos tan pecadores. Siempre lo explicamos a esto, y ojalá que otros hermanos lo expliquen más que yo, mejor que yo, porque nos cuesta mirarnos a nosotros mismos como pecadores, porque nos comparamos como Caín se comparaba con Abel, y Caín decidió que él no merecía vivir y lo mató. Entonces nosotros estamos continuamente comparándolos con nuestro prójimo. Pero la Biblia dice, la ley dice de Dios, que la ley es el carácter de Dios, el decálogo, los 10 mandamientos, y que tenemos que compararnos con esa ley que es el carácter de Dios. Entonces, si vamos a los versos 1 y 2, vemos que Eva dijo, por voluntad de Dios concebí varón. Qué misericordia la de Dios, ¿no? ¿Por qué Dios permitió que Adán y Eva tuvieran hijos? Dijimos, porque Dios va a ser fiel a su palabra. En Génesis 1:28 Él mandó a que se fructifiquen, a que se multipliquen, a que conciban, a que se desarrollen y se reproduzcan.
El pecado de Adán y Eva, hermanos, no anuló la palabra de Dios. Gloria a Dios. Tu pecado y el mío no anulan la palabra de Dios. Ahora sí, la caída dañó el carácter del ser humano, pero el plan de Dios en llenar la tierra, en que haya miles y millones de personas portadoras de su imagen, eso no lo va a poder impedir ni 1000 diablos. Nadie. Y aquí lo vemos. Entonces, la esperanza del protoevangelio que vimos en el versículo 15 de Génesis 3, Dios prometió que de la simiente de la mujer vendría quien aplastaría la cabeza de la serpiente. Tenemos que esperar y confiar en Él. Dios va a cumplir sus promesas. Segundo punto, ¿por qué Dios permitió que tengan hijos? Por esa promesa de la simiente. Dios podría haber mandado un ángel, lo que sea. No, Dios lo quiso hacer progresivamente. Adán tuvieron hijos hasta llegar a Isaí, hasta llegar al rey David, hasta llegar a María, y nació nuestro Salvador. Dice Isaías 11:1, saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago es un brote, retoñará de sus raíces. ¿De qué están hablando? De Cristo. Dice Gálatas 3:16, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esa es la simiente. Nosotros tenemos que mirar a esa simiente, que es Cristo. ¿Te imaginas que nosotros medimos el amor de Dios por nuestro desempeño? Hoy pequé, hoy a la mañana pecó el pastor, hizo un pecado y tenía que predicar. No predico. Hoy no puedo predicar porque pequé. No predico. Imagínense si nosotros medimos el amor de Dios por nuestro desempeño, no estaríamos aquí. Si hoy tenés una familia que discipular, un ministerio a quien servir, no midas a Dios por tu desempeño, sería imposible. No tengas la mirada negativa, tené la mirada de fe. Dice ese coro hermoso que cantamos siempre, gracia más grande que el pecado, con un poder más fuerte mi alma ha rescatado. La gracia siempre es más grande que el pecado. Queridos, sigamos el ejemplo de Eva. Ella llamó a su hijo, dijo, por voluntad de Dios, de Jehová, he concebido. Ella no dijo, miren lo que yo hice, sino miren lo que Dios me dio a pesar de lo que yo hice. Pecó contra Dios. Miremos así. Miren lo que Dios hizo en mí a pesar de lo que yo soy. ¿Cómo esto no me va a motivar para agradarle más, para buscarle más, para adorarle más, para trabajar mi enojo, mi falta de paz en el discipulado, para poder entender que tal vez Dios en su misericordia, en su gracia, haya bendecido a otro más que a mí y yo aproveche misericordiosamente y piadosamente y sabiamente a mi hermano que Dios le dio más talento que a mí. Gloria a Dios que hay gente que tiene más talento. Gloria a Dios que hay gente como Abel que tienen un propósito genuino en la adoración. En ello nos podemos inspirar continuamente. Ahora hay que tratar el enojo. El enojo abre puertas de pecado. Recuerden que Dios confrontó a Caín antes de que Caín matara a su hermano. Y Dios quiera que alguien te confronte o que vos
puedas decirle a un hermano, hermano, ¿me ayudás? Yo me enojo, me irrito, digo cosas que después me arrepiento. ¿Y eso cuánto es? Todos los días, todas las semanas. Hay una regla de oro para el cristiano, mis hermanos. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hay un límite. El cristiano tiene el Espíritu Santo que tiene el dominio propio. El enojo de Caín fue totalmente egoísta y el fin fue muerte. Ahora una vez Jesús se enojó, ¿sí? Se airó, pero no pecó. Él tiró la mesa de los cambistas y todo lo que ustedes saben. Ahora ese enojo que produjo vida. Hay enojos que realmente producen cosas buenas. Enojos de no llegar al pecado, sino enojos de exhortar a alguien. Jesús lo hizo. Si tenemos que resumir algo, si tenemos que dar un diagnóstico teológico de Caín, es el yo como centrado, como ídolo totalmente. El ego lo cegó, el orgullo cegó a Caín. El problema no era Abel, ni era Dios, sino su propio ego, su propia actitud. Estás a tiempo, estamos a tiempo de ser transformados. Si es que realmente tenés el Espíritu Santo. Si no lo tenés, vas a tener que empezar por el principio. Venir a buscar a Dios y a su Hijo Jesucristo, que dio la vida por transformarte, no solo por salvarte eternamente, sino que dio la vida para ser transformado y para darte paz. Dice, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios mediante nuestro Señor Jesucristo. ¿Tenemos paz? La sangre de Abel clamaba por justicia. Hoy la sangre de Cristo nos ofrece paz. La de Caín buscaba justicia, la de Jesús busca redención. No nos vayamos de este lugar sin reflexionar. Dice, la paz os dejo, mis paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. El mundo te da una paz superficial. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Hay una sangre que habla mejor que la de Abel. Esa sangre que te puede salvar. La sangre de Cristo derramada en la cruz, lo que está informándote es que vos necesitas ser lavado por esa sangre. No, Marcelo, pero yo soy cristiano de cuna. No importa. Vos necesitas la sangre de Cristo. No porque yo me bauticé hace 80 años o 50 años. Necesitas creer en Cristo, no en tus propios esfuerzos y obras. El único que puede salvarte es la obra de la cruz. ¿Para qué murió Cristo si vos te podés salvar a vos mismo? Ahora sí, Dios quiere que vos lo adores con tus obras. Y le leo este texto y ya terminamos. Dice Isaías, verso 5, capítulo 53, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. O sea, que él fue herido, que él fue castigado para que nosotros hoy tengamos paz. Vení a Cristo, cree en Él, confía en Él, como nunca lo has hecho en tu vida. Señor, queremos darte gracias y alabarte por tu Hijo Jesucristo. Rogarte, Señor, por la comunión que perdimos en el huerto, por la paz que perdimos en el huerto. Señor, por el amor entre hermanos que perdimos en el huerto. Sabemos que si estamos en Cristo somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. Aquí son todas hechas nuevas. Por lo tanto, tenemos la zarra del Espíritu,
tenemos el poder de tu palabra en nosotros. Señor, transfórmanos, pero que cada uno de nosotros pueda buscar ayuda, pueda luchar contra el enojo, pueda luchar contra el ego. Señor, te declaramos, te decimos que no queremos manejar nuestros pensamientos ni nuestro corazón. Queremos entregártelos. Te lo entregamos para que vos nos conduzca, que tu gracia conduzca nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras actitudes. Danos paz, esa paz que el mundo no puede entender. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Nos ponemos de pie, amados hermanos. Delante de Dios tenemos un gran defensor. Cristo es el que nos redimió. Dice este himno: ante el trono celestial, Él, Cristo, intercede hoy por mí. Gran sacerdote Jesús, quien por siempre vivirá. Hermanos, cantamos ante el trono celestial. El trono celestial intercede hoy por mí. Gran sacerdote es Jesús, quien por siempre vivirá. Y en sus manos, por su amor, mi nombre ya grabado está. Y mientras en su trono esté, nadie de él me apartará. Nadie de él me apartará. Cuando he caído en tentación y al sentir condenación, al ver al cielo encontraré al inocente que murió, y por su muerte el Salvador ya mi pecado perdonó, pues Dios el justo aceptó su sacrificio por mí, su sacrificio por mí. Aquí el Cordero redentor, unido a él no moriré, pues con su sangre me compró, mi vida escondida está, Cristo Dios mi Salvador. Unido a él
Cristo Dios mi Salvador. Unidos a Él, seremos transformados a través de la fe. Gracias, Señor, por tu Hijo Abel. Gracias, Señor, por tu enseñanza. Gracias por aquellos hijos tuyos que han compuesto estas letras preciosas. Gracias porque todas estas cosas son medios de gracia que has dejado para el crecimiento de tu iglesia. No has dejado cosas, Señor, fantásticas, parafernalias, Señor, sino que has dejado lo sencillo, el amor en tu palabra, el amor de los hermanos, la comunión, la paz que podemos transmitirnos unos a otros, la paz de nuestro Señor Jesucristo, que ganó en la cruz a precio de sangre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.